el escudo del Gimcheon Sanmu se parece mucho, pero mucho, al escudo de Gigantes Fútbol Club, del amigo Gerard Romero. Así que ahí hay Ahí hay una conexión un poco, ahí hay una conexión un poco rara entre el tercer clasificado de Corea del Sur y este medio de comunicación del amigo Gerard. Hola, ¿cómo estáis, gente del fútbol remoto? Aquí volvemos a estar Jordi Domínguez y yo mismo, Aitor Lagunas, para abrir un nuevo episodio, una nueva página del Atlas de este viaje a través de los 211 países, de las 211 federaciones FIFA y a veces incluso alguna más. Jordi Domínguez, ¿dónde estás hoy? ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Pues me pillas en Girona, en la previa del partido entre el Girona y el Liverpool. Imagino que muchos de nuestros oyentes ya escucharán esto una vez se haya disputado el partido. No sabemos qué es lo que va a pasar. Esperemos que el Girona pueda hacer historia y mantener vivo el sueño de seguir en la Champions, pero desde luego vamos a vivir un bonito partido esta noche aquí en Girona y aquí me tienes en esta habitación de hotel con este fondo tan precioso, con ese mosaico, esa cenefa, que seguro que si alguien nos está viendo en YouTube le estarán haciendo ahora mismo los ojos chiribitas. Exacto. Se nos puede oír en Spotify, se nos puede oír también en iVoox y en Apple Podcast, pero si además queréis vernos, no hay motivo especial por el cual nos pudieseis querer ver la cara, pero bueno, en cualquier caso, si queréis apreciar el escenario barroco modernista en el que se está moviendo hoy Jordi Domínguez, pues podéis hacerlo también en nuestro canal de YouTube. Hay que decir que por primera vez hemos roto la barrera de los 1000 seguidores tanto en Spotify como en iVoox, que es las dos plataformas en las que más seguidores del Atlas se reúnen, así que podemos celebrarlo la próxima vez que nos veamos, Jordi. Y te iba a decir que me has comentado antes también que te ha generado buen rollo Arne Slot, ¿no? En la rueda de prensa. ¿Te ha parecido un entrenador rojo, Sí, la verdad es que no había tenido la oportunidad de escucharle así tan atentamente, tan de cerca nunca y, a ver, la personalidad de Jürgen Klopp era arrolladora, pero me da la sensación de que este tipo, además con lo bien que ha empezado la temporada, puede hacer buena carrera en Liverpool y me da la sensación de que es uno de esos personajes que entra bien en un vestuario, que es capaz de llevar una plantilla con tanto ego como es obviamente la de Liverpool, una de las mejores del mundo. No sé, me transmitió una sensación de positivismo, de un tío que sabe lo que tiene entre manos. Y fíjate que era complicado llenar ese hueco, el de Jürgen Klopp en Liverpool. Al final yo creo que para ser entrenador de uno de estos equipos tan top tienes que tener una piel tan dura, tan fuerte y estar tan seguro de lo que haces y de lo que tienes que transmitir, que probablemente sean circunstancias que eso rápidamente el vestuario lo huele, ¿no? Lo intuye y bueno, pues quizá Arne Slot ha caído de pie. Nosotros no vamos a hablar tanto del Liverpool ni siquiera de la Premier. Tú querías, Jordi, fijarte en un campeón un poquito alternativo, bastante remoto, bastante Atlas, el campeón de la Copa de Georgia, que no de Georgia en Estados Unidos. Exacto, de Georgia, la del Cáucaso, la Georgia que nos gusta, la del este, la que nos genera más historias geopolíticas, porque es verdad, este pasado fin de semana se disputó la final de Copa. Uno de los finalistas era el Dinamo de Tbilisi, un clásico, el equipo más laureado del país, pero el otro, y el que al final acabó ganando por penaltis, es un equipo de segunda división, es el Fútbol Club Espaeri, un equipo que además es muy joven, tiene apenas 7 años y además Aitor, oyentes del Atlas, tiene una tremenda particularidad, que es un club que pertenece a un cuerpo de élite militar de Georgia, al SPSS, que es una especie de servicio de inteligencia que se ocupa, entre otras cosas, de la escolta del presidente del país, de la custodia de edificios muy importantes en Georgia y de gestionar pues el día a día a nivel de seguridad de un territorio que no lo pone fácil, porque ahora mismo en Georgia hay una situación social complicada porque el gobierno ha decidido congelar las negociaciones para la entrada de Georgia en la Unión Europea y eso ha generado graves protestas en las calles, especialmente de la capital, de Tbilisi. Bueno, pues también de eso se ocupa el SPSS, que es el propietario de este club, del Espaeri, como te decía, un equipo que hace muy poquito que existe, ni una década, que lleva 3 años en segunda división y que este año ha sorprendido a propios y extraños llegando a la final de Copa, siendo un equipo de segunda y además ganándola. Que te digo también que no es la primera vez que ocurre en Georgia. Ya hace unos años, en un par de ocasiones, el Gagra, que es un equipo que ahora mismo está en primera división, ganó siendo equipo de segunda 2 veces la Copa georgiana, participó en la Europa League en 2012 y en la Conference League posteriormente en 2021 gracias a la conquista de esos títulos, mientras estaba intentando
pelear el ascenso a primera división en la segunda división georgiana. Y bueno, pues habrá que estar atentos al Spaheri porque, bueno, es un equipo que en su día estaba formado por agentes de este cuerpo de élite policial o militar. Hoy ya tiene a jugadores que son ajenos al cuerpo porque de esa manera ha podido ir incrementando su potencial de plantilla y de ahí también el éxito deportivo porque ha logrado en 7 años 4 ascensos desde la última división regional del fútbol en Georgia hasta ahora mismo la segunda y peleando por estar en primera. Y ahí está con su primer título, con un título de Copa y nada más y nada menos que derrotando al equipo más mítico, más laureado de Georgia, como es el Dinamo de Tbilisi. Bueno, la verdad es que me deja más tranquilo el hecho de que apuntes que ahora ya los componentes del equipo del Spaheri no son los agentes que tienen que proteger al presidente de Georgia, porque como tú dices, la situación en ese país está como para que estén un poquito en estado de alarma, ¿no? Hay bastantes disturbios. Pues mira, precisamente esta Copa Georgiana, cuando me comentaste que querías hablar sobre ella y sobre otros equipos de estirpe militar, pues me ha venido a la cabeza un mensaje que hemos recibido en las últimas jornadas también a través de Instagram. Como siempre, agradecemos mucho todos los comentarios de la gente que nos escucha, que tiene a bien pues complementar lo que decimos, porque lógicamente no llegamos a todos los detalles o todos los casos de las tipologías de episodio que hacemos. Y, por ejemplo, aquí Alex Vitoria Moya, a través de Instagram, nos decía: hola, ¿cuándo vais a hablar del tercer clasificado de la Liga Coreana? Además, un poco como, ¿pero qué hacéis que no habláis del tercer clasificado de la Liga Coreana? Es un equipo formado por jugadores haciendo la mili. Si eres el delantero del Seúl y te vas a hacer la mili, te tienen que ceder a ese equipo. No fichan, no venden. Solo los jugadores que estén haciendo la mili. Punto. Perfecto. O sea, está ahí. Ahí ya tienes, en sí mismo, tienes un contenido perfecto para el Atlas. Pues efectivamente, Alex, agradecemos tu comentario. Vamos a hablar del Gimcheon Sammu, que es como se llama este conjunto, que está solamente compuesto por jugadores que están haciendo el servicio militar, que en Corea del Sur, Jordi, dura bastante, dura 26 meses, es obligatorio, ¿vale? Para los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, hasta 35 años, de sexo masculino. Las mujeres lo pueden hacer de manera voluntaria. Y al comienzo de temporada, 15 jugadores llegan a este equipo, al Gimcheon Sammu, y otros 15 salen, ¿no? Después de 2 años. Tienen que estar siempre en turnos de 2 años, con lo cual cada temporada la mitad del equipo se renueva por fuerza, solamente basándose en jugadores cedidos, supongo que cedidos obligatoriamente por otros clubes. Intuyo que básicamente clubes surcoreanos, ¿no? Porque, bueno, luego abordaremos algún caso en el que algún jugador surcoreano ha tenido que esquivar casi sobre el alambre la obligatoriedad de tener que irse cedido a este Sammu desde un equipo extranjero. En cualquier caso, el Sammu no puede comprar extranjeros, no puede adquirir futbolistas de fuera de Corea del Sur, y no es esa la única de las limitaciones, luego te contaré alguna más que tiene este club, que como te digo, solamente juega con equipos o con jugadores procedentes de otros conjuntos que le tienen que ceder a sus jugadores jóvenes, a sus jugadores que están haciendo el servicio militar. Hay que decir que, como en Corea del Norte, en Corea del Sur, las Fuerzas Armadas tienen una preeminencia importante en la sociedad. Todo viene de esa guerra, la guerra de Corea, que acabó con la división del país, ¿no? A finales de los años 40, principios de los años 50. Fíjate que hasta 1964 había hasta 9 conjuntos militares en el fútbol surcoreano, no en el fútbol profesional, pero me llama la atención porque, claro, normalmente hablamos del ejército como una unidad, si quieres, como 3 ramas, ¿no? El ejército de tierra, el ejército del aire y el ejército de mar. Pero en el caso del fútbol surcoreano había equipos de ingenieros, de infantería, de policía militar, de inteligencia. Bueno, todo esto hasta que se fue reduciendo en esas 3 armas de las que te hablaba: infantería, ejército de tierra, marina, ejército del mar y el ejército del aire. Y los 3 acaban fusionados en 1984, cuando empiezan a darle vueltas a esto de meterse en el fútbol profesional, y efectivamente lo empiezan a hacer, primero solamente como Sammu, después como Gwangju Sammu, que es la ciudad de Gwangju, hasta 2010 sirve como sede, y luego en otra ciudad cambian a Sangju hasta que en 2020 se quedan sin ciudad y acaban siendo, entre comillas, acogidos por Gimcheon, ¿vale? Es esta última ciudad que sirve como sede para este club, el Sammu, que no quiere decir otra cosa que militar. O sea, es algo bastante autoexplicativo. Esta es una ciudad que tiene unos 130.000 habitantes y que queda exactamente en el centro geográfico de Corea del Sur. Y me ha llamado la atención porque he mirado las otras ciudades que habían servido como sede, y la primera de ellas, Gwangju, hasta 2010,
Es una ciudad bastante grande, de 1,5 millones, y tiene un estadio que fue mundialista, Jordi, el Gwangju World Cup Stadium, que también se conoce como Guus Hiddink Stadium. ¿Y por qué? Pues porque fue el estadio en el que España, además de ganar la Eslovenia en la primera fase de aquel Mundial de 2002, fue también el sitio en el que Gamal Al-Gandur pues, hizo su show y le anuló 2 goles a España, porque solamente nos acordamos del que le anuló a Morientes, pero le había quitado otro también a Baraja. Por falta de Helguera, si no me equivoco. Pues bueno, en cualquier caso, ahí España se quedó en cuartos de final contra Corea del Sur y para conmemorarlo, pues le pusieron el nombre a Guus Hiddink. Se lo podrían haber puesto directamente al Gandur, le podrían haber llamado también al Gandur Stadium. O al asistente de Trinidad y Tobago que levantó la Es banderita, verdad, correcto, sí, 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 sí. que no recuerdo cómo se Pues llama. Pero yo el que ha pasado la tampoco, yo historia es tampoco. Al-Gandur, pero el que la lió fue el asistente que le dijo al egipcio que la pelota había salido cuando no había salido. Sí, 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 sí. Pues ese es el estadio en el que, claro, yo no lo sabía hasta ahora, pero en el estadio en el que España perdió esos cuartos de final mundialistas, jugaba en ese momento como local este equipo, este Sanmu militar, que ahora actúa en un estadio mucho más modesto, en el Gimcheon Stadium, con capacidad para 25.000 espectadores y que además presenta el promedio más bajo de toda la K-League, que es como se llama la liga coreana. Solamente 3.500 espectadores de media asisten a los partidos. Bueno, pues está muy lejos de los 30.000, por ejemplo, que lleva el Seúl, que por cierto el Seúl no ha ganado la liga, la ha acabado ganando el Ulsan. En cualquier caso, poca asistencia de gente que no ha evitado, que no le ha hurtado la posibilidad de proclamarse tercer mejor equipo de la liga. Me parece muy, muy llamativo. Su mejor clasificación en las 18 temporadas previas como equipo de primera división había sido una cuarta plaza en 2020, lo cual paradójicamente no le sirvió para evitar el descenso, precisamente porque ese año era el año en el que iba a cambiar de sede, ¿no? De su anterior sede a Gimcheon, y la Federación Coreana le dijo, bueno, pues como vas a cambiar de ciudad, tú hagas lo que hagas este año, te vas a ir a segunda división. Y a pesar de eso, a pesar de saber que ya estaban condenados al descenso de antemano, acabaron cuartos. Volvieron a ascender al siguiente año, en 2021, y desde entonces son equipo de primera división y, como te digo ahora, metiéndose en el podio, lo cual no les va a permitir actuar el año que viene en competiciones internacionales, y esa es la otra limitación importante de la que te hablaba, Jordi, porque no pueden hacerlo en tanto que equipo de propiedad o de estirpe militar. Supongo que por un lado pues hay una variación muy grande a nivel... Bueno, ya directamente la propiedad es una propiedad un poco peculiar, pero luego también, claro, hay mucho vaivén de plantilla. Cada año se ve obligado a reiniciar prácticamente con la mitad de sus jugadores, y luego además hay una cuestión geopolítica, ¿no? Tú imagínate un equipo de 30 militares surcoreanos teniendo que viajar, no sé, me lo invento, por ejemplo, a Pyongyang, capital de Corea del Norte. Pues bueno, sería complicado, ¿eh? Sería complicado. Me ha llamado la atención que el entrenador que ha conseguido este logro es Chung Jung-yong, que es el mismo que era seleccionador sub-20 de Corea del Sur cuando ese país se proclamó subcampeón del mundo juvenil en el Mundial Sub-20 en 2019 en Polonia contra Ucrania. O sea que viene avalado por un buen hacer con jugadores jóvenes. Y el futbolista de mayor valor de mercado, según Transfermarkt, de este Gimcheon Sangmu, es Dong Gyong Lee, de 27 años. La criaturita ya está haciendo el servicio militar un poco talludito, cedido por el Ulsan, que te he dicho que se ha proclamado campeón de liga este año por tercera vez. Fíjate, este tío venía ya de ser doble campeón de liga, las 2 veces anteriores con el Ulsan, de haber jugado en el Schalke 04 cedido en Alemania, haberse además proclamado campeón de Bundesliga 2, e incluso de ser campeón de la Champions Asiática. O sea, que imagínate tú el pedazo de refuerzo que se ha llevado este equipo, el Gimcheon Sangmu, que ha acabado tercero en Corea del Sur. O sea que este debía ser como yo, que fue tirando de prórroga, de prórroga, de Sí. prórroga, hasta que ya no tuvo más remedio que cumplir el servicio militar. Yo tuve la fortuna de que al final dejó de ser obligatorio y me salvé. Pero bueno, aquí a este futbolista del que hablas, pues obviamente al final le ha llegado la llamada del ejército y bueno, tampoco es mala manera de cumplirla, al final sigue jugando al fútbol, aunque sea en otro equipo. Sí, hombre, es verdad que fue mejor la de Sean Heung-min, ¿no? El jugador del Tottenham, que se libró de tener que cumplirla precisamente por haber competido con su selección en el torneo asiático, ¿no? En los Juegos Asiáticos, que tampoco es que sea una competición muy Exacto. importante. Sí, él sabía que la única manera de librarse del servicio militar obligatorio era por un mérito deportivo extraordinario, que es una especie de salvoconducto que ya tiene regulado el propio gobierno. Y él participó en 2018 en los Juegos Asiáticos, que es una competición en la que normalmente no participaría un jugador de su nivel, pero es que ya no le quedaba otra, era o ganar esos Juegos Asiáticos
o tener que cumplir 2 años cortando su carrera profesional, que es que, claro, es bastante serio el tema. O sea, estás ¿Qué en tu dices, cenit, sargento? ¿Que o ganas claro, o hacer la guardia? que estás en tu cenit profesional y te dicen, no, y ahora te tienes que ir a Corea 2 años a hacer la mili y luego vuelve, pero vale, ¿y cómo vuelves? Y el Tottenham lo hubiera Claro. repescado. Entonces, que bueno, aquí se abren muchos interrogantes que por suerte para él, como ganó liderando la selección surcoreana esos Juegos Asiáticos en 2018, le libraron por un mérito deportivo extraordinario de cumplir con el servicio militar. De alguna manera, con ese trofeo, presentándolo ante el sargento del cuartel, dijeron, pues venga, señor Heung-min-son, vuelva usted para Inglaterra, que aquí ya ha cumplido. Total. Déjame decir, ya para acabar con este equipo, el Gimcheon Sanmu, que si alguno o alguna queréis buscar en Google, a mí la verdad que cuando he visto el escudo me ha parecido, uno, bastante chulo, y dos, me sonaba algún otro escudo, algún otro logo, y hasta que he caído. El escudo del Gimcheon Sanmu se parece mucho, pero mucho, mucho, mucho al escudo de Gigantes Fútbol Club, del amigo Gerard Romero, así que ahí hay Maya una... Maya. Ahí hay una conexión un poco, sí, ahí hay una conexión un poco rara entre el tercer clasificado de Corea del Sur y este medio de comunicación del amigo Gerard, que ya te digo, se parecen muchísimo los escudos y son chulos, la verdad. Hay que decir, el Gimcheon Sanmu cambia la pelota esta que tiene Gigantes con tres montañitas por encima del logo y bueno, pues la verdad que mola el escudo. No sé si es un escudo muy futbolero, Jordi, pero bueno, mola. Sí, a mí me recuerda mucho a los de las franquicias estadounidenses de NHL, del hockey hielo Sí, o del correcto. béisbol, es de ese estilo. Pero sí, habrá que hablar con Gerard porque a lo mejor el diseñador gráfico que le ha hecho el escudo de Gigantes también ha trabajado con la K-League surcoreana. Vete a saber, a veces se producen conexiones muy bizarras en este tipo Sí, de sí. cosas. Oye, ¿tienes algún caso más de equipos así de estirpe ¿Qué? militar o no? Sí, sí, tengo uno en Ecuador, así que saltamos de un continente a otro, de Asia a América, porque en Ecuador ahora está en tercera división, pero en su día llegó a jugar incluso Copa Libertadores y fue subcampeón ecuatoriano, el Club Deportivo Espoli, que es el equipo de la Escuela Superior de la Policía Nacional, de ahí el acrónimo Espoli. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es su apodo, porque además de el que es muy común, que es la Poli, hay otro nickname que es brutal, que le llaman Los Chapita, Sí, sí, por por el la escudo, placa, ¿no? por la placa, exacto, que lleva la policía. El Espoli es un club que se fundó en el año 1986, que como te decía actualmente juega en la tercera división de Ecuador porque últimamente pues están pasando una mala época y han ido perdiendo categorías, pero fue subcampeón ecuatoriano en 1995, un año después participó en la Copa Libertadores de América, llegando hasta los octavos de final. Solo juegan futbolistas de nacionalidad ecuatoriana, así que en este sentido coincide con el cuadro del que hablábamos antes, en el que solo pueden jugar, lógicamente, futbolistas surcoreanos, pero tiene una buena cantera y, de hecho, Moisés Caicedo, actualmente jugador del Chelsea, en su día pasó por sus categorías inferiores. Estuvo de los 13 a los 15 años, luego se fue a Independiente del Valle y a partir de ahí ya conocemos la historia de este futbolista, ahora mismo brillando en el Chelsea de Enzo Maresca, pero en su día también pues jugador, aunque fuera en la academia, las inferiores del Club Deportivo Espoli de Ecuador, el equipo de la policía Los Chapita. Bueno, seguramente este es un prototipo de capítulo, de tipología, ¿no? De tema que da para que la gente que nos está escuchando y que sabe muchísimo más que nosotros, Jordi, pues pueda ir diciendo, pues hay un equipo en no sé qué país. Estoy viendo, por ejemplo, también el listado de la Wikipedia de Police Association Football Clubs y hay mogollón, sobre Sí, todo sí. en Guyana, Trinidad y Tobago, Belice, también muchos en países africanos, evidentemente todos los dínamos de la antigua Europa Oriental, Uh -huh. de la antigua Europa comunista, pues también tenían esa relación más o menos directa con lo que era el Ministerio del Interior o los servicios policiales de cada uno de los países, con lo cual, insisto, creo que es una tipología de tema para que la gente nos diga, os habéis olvidado de, o probablemente a lo mejor incluso hasta para hacer un especial. Ya de hecho, déjame, Jordi, recuperar también los comentarios al último capítulo. Por ejemplo, José Antonio Troya, magnífico una vez más el Atlas. En un Sevilla versus Tenerife en 2001 expulsaron a Marino del Tete en el segundo 40, cuando tú nos habías hablado también de expulsiones muy tempranas, ¿no? Por ejemplo, en esa final de la Libertadores en la que Botafogo ganó a pesar de estar con uno menos desde el minuto 1. Que por cierto, Aitor, el futbolista expulsado, Gregore, unos Sí, días después fue el autor del gol que le da el título del Brasileirao a Botafogo, con lo cual se redimió
Bueno, ya se había redimido porque al Sí, final pasó desapercibida esa expulsión porque acaban ganando la final y además lo hacen con holgura, 3-1 frente al Atlético Mineiro. Pero es que unos días después, el gol de la victoria que le da, después de 29 años, el título de Liga a Botafogo lo marca Gregore, ¿eh? Fíjate lo que tremendo. que es el fútbol. Tremendo. Fíjate que de hecho hay un comentario anónimo también en iVoox que dice lo de Gregore, más que una entrada peligrosa, fue un atentado. Es verdad que con este lazo, ¿no?, que acabas de dibujar tú, de este arco narrativo, ¿no?, de Gregore, jugador expulsado minuto 1, luego Botafogo se proclama campeón por primera vez en su historia de la Libertadores y días después el propio Gregore marca el gol que le da también el Brasileirao, el tercer título de campeón de liga en Brasil. Yo creo que John Textor no sé qué está haciendo, que debería de estar ya vendiendo los derechos de la serie para Netflix, ¿no? Bueno, Porque bueno. sí, Sabes que está sí, relacionado con el mundo de audiovisual, Textor también. claro, claro, sí, Tiene sí. empresa, o sea que yo creo que por ahí seguro que acaba saliendo algo. ¿Eh? Pues, de hecho, John Textor, que Jordi, no sé si has visto que publicó en Twitter o en Instagram, creo que fue en Instagram, viniéndose arriba un poco de... Por esto es por lo que estoy siempre atento a las redes sociales, ¿no? Porque, según apuntaba, había comprado el Botafogo porque alguien se lo sugirió en LinkedIn y había adquirido también a uno de los jugadores estrella de Botafogo, a Thiago Almada, porque un seguidor se lo dijo en Twitter, le dijo, oye, mira a Thiago Almada, que es un jugador que puede ser interesante, como si Thiago Almada fuese un don nadie, y Thiago Almada, Exacto. Almada, entre otras cosas, es campeón del mundo. Sí, sí, no, y además había brillado en la MLS, que él siendo estadounidense, pues digo yo que al menos de algo le tendría que sonar, pero en fin, ya sabemos que a Sí, veces estos sí. personajes viven un poco en una burbuja ajenos al resto del mundo. Son, no sé si iba a decir, son como unos genios, pero bueno, no sé si en este caso no conozco tan en profundidad a John Textor. Desde luego, lo que ha conseguido en el Botafogo es tremendo y vamos a ver si luego lo puede replicar en otros conjuntos que son de su propiedad, como el Crystal Palace, como el Olympique de Lyon, porque ahí ya Sí. la cosa se complica también un poco más, pero bueno, veremos. En el Lyon está la cosa un poquito peluda porque recordaremos que todavía pesa sobre el conjunto del Ródano esa amenaza, ¿no?, por parte de la Liga Francesa de descenso a Segunda División si no hacen ventas más que millonarias. Así que bueno, veremos lo que sucede. Pero bueno, en cualquier caso, era ese otro de los comentarios. Y el tercer comentario que quería destacar también, el de Nico, gran programa como siempre, grandes ambos. Bueno, pues os agradecemos siempre los comentarios y también el buen rollo de los comentarios, Jordi. Sí, No sé sí, si por tenías algún supuesto. otro tema. No, simplemente que había quedado una cosa en el tintero porque te prometí en una edición anterior del Atlas, cuando me pillaste en Klagenfurt, con motivo del partido del Girona frente al Sturm Graz, que te iba a traer algo de allí. La verdad es que, siendo el partido en Klagenfurt, que no es la ciudad originaria del Sturm, que está a unos 150 kilómetros de allí, pero juegan exiliados en Champions porque su estadio no cumple los requisitos de la UEFA, es que no había nada que traer, porque no había ni una tienda del Sturm Graz en Klagenfurt, lógicamente. Es como si, no sé, como si la Real Sociedad, por poner un ejemplo, tiene que jugar exiliada en la Romareda porque el Real Arena no cumple las exigencias de la UEFA y me pides que te traiga de Zaragoza un souvenir de la Real, pues va a ser complicado. Bueno, pues en este caso era algo parecido, pero sí te traigo una historia relacionada con el Sturm Graz porque a pesar de que ahora está jugando temporalmente en Klagenfurt en Europa, su estadio tiene una gran curiosidad, que es que en su día se llamó Arnold Schwarzenegger, Mm. ¿vale? Del 97 al 2005. Pero, ¿qué pasó para que dejara de llamarse así? Bueno, pues que Arnold Schwarzenegger, además de ser un actor muy reconocido en Hollywood y al que recordamos pues especialmente, por ejemplo, por Terminator, Sí, poli de además guardería de, también, ¿eh? sí, o los gemelos, ¿cómo era la que hacía con Danny DeVito? Los La, gemelos golpean dos veces, ¿no? ¿no? Sí, a mí esa me gustaba bastante. Me recordaba un poco a las películas de mi infancia de Terence Hill con Sí, sí. Bud Spencer, ¿no? Por Bud la Spencer. diferencia de corpulencia. Bueno, a lo que iba. El estadio del Sturm Graz del 97 al 2005 se llamó Arnold Schwarzenegger porque Schwarzenegger, a pesar de haber hecho toda su vida prácticamente en Estados Unidos, es nacido en un pueblito muy cerquita de Graz. Entonces, bueno, pues ser una personalidad de la zona, en su día deciden ponerle el nombre al estadio. Pero cuando Schwarzenegger se mete en política y se convierte en gobernador de California, decide mantener la pena de muerte en su estado, aunque había un gran movimiento en California pues abogando por la abolición en ese estado de la pena capital. Él decide seguir adelante con ella y entonces en Graz se genera un tremendo debate sobre la idoneidad de mantener su nombre en el estadio de la ciudad,
porque al final, bueno, pues estamos hablando de un señor que tendría la posibilidad de perdonarle la vida a un reo y decide tirar para adelante. Este debate llega a oídos de Arnold Schwarzenegger, que se lía, levanta la cabeza y dice, mira, es que no hace falta ni que lo debatáis. A partir de ahora no os doy permiso para usar mi nombre en el estadio. O sea que ya lo podéis quitar. Así que sayonara baby y Arnold Schwarzenegger se acabó. A partir de ahora le llamáis de otra manera, pero mi nombre no lo ponéis porque yo, que soy de Graz, que he llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo, ahora me vais a venir con estas debatiendo si mi nombre es el adecuado o no para un estadio porque apoyo o no apoyo la pena de muerte, pues ala, fuera. Y realmente les dio un plazo de tiempo que concluía en aquel 2005 y unos días antes de que acabara el año, pues tuvieron que subirse al andamio y todo, retirar el rótulo luminoso en el que ponía Arnold Schwarzenegger Stadium y a partir de ahí se acabó el naming. Bueno, pues cabreo importante el que se agarró el amigo Schwarzenegger por no haberle levantado esa condena a un preso que estaba en el corredor de la muerte. Estoy viendo ahora que ese estadio vuelve a ser sede después de muchos años del Derby de Graz, porque el año pasado ascendió de segunda división el Grazer AK, que es el segundo conjunto de la ciudad. Ahora mismo está la Bundesliga austríaca con el Sturm Graz líder y con el Grazer AK que está penúltimo. O sea, que están un poco los dos equipos de la misma ciudad abriendo y cerrando la clasificación. Pero como te digo, después de muchos años por lo menos vuelve a haber derbi en Graz, aunque por lo que nos estás comentando, el partido contra el Girona y en general la participación del Sturm en Champions no se está dando en esa ciudad de Austria. Bueno, pues en cualquier caso ahí está este detallito que nos ha traído Jordi de Austria. Te lo agradecemos, Jordi. Yo, para acabar, tenía aquí una historia de hermanos, de hermanos italianos, de tres hermanos bastante talentosos. Fíjate que la serie italiana les dedicó un vídeo en YouTube hace pocas semanas a los hermanos Espósito. Sebastiano juega en el Empoli en primera división, en Serie A, y Salvatore y Francesco Pio lo hacen en la Spezia, ¿vale? En segunda división, en el Spezia. Y bueno, ya te digo, la serie les dedicaba este vídeo porque, hombre, es llamativo, ¿no? Que tres hermanos se dediquen al fútbol profesional y lo hagan con el buen nivel que estaban demostrando, pues les llamó la atención, sobre todo también porque se habían implicado mucho en la renovación del histórico campo de fútbol de su ciudad natal, de Castelmare di Stabia, que es un pueblo, pues una localidad, dijéramos, de la conurbación de Nápoles, ¿vale? O sea, están prácticamente pegados a la ciudad de Nápoles y entonces en esa ciudad nacieron y crecieron ellos tres y ahora que son profesionales pues se han implicado bastante en la tarea de, bueno, pues de restaurar el campo de fútbol en el que empezaron a jugar y supongo que también pues para darle un poco de esperanza a los chavales de su localidad natal, ¿no? Bueno, total, que estos tres jugadores llega este fin de semana y han hecho lo que yo sinceramente no sé si tú recordarás que hubiese sucedido y es que han marcado un hat-trick familiar. ¿Por qué? Porque Sebastiano Espósito, que juega en el Empoli, hizo doblete en el 1-4 que el conjunto toscano le marcó al Hellas Verona. Marcó en los minutos 16 y 19, abrió el marcador, de hecho. Quedémonos con los minutos, sobre todo ese minuto 19, porque al mismo tiempo se estaba jugando en Serie B el Spezia Cittadella, que acabó 5-0 a favor del conjunto Ligur, del conjunto de la Spezia, con lo cual, si vamos a mirar el marcador, vamos a ver que Pío también abría el marcador en ese partido, Pío Espósito, en el minuto 34, es decir, 15 minutos después de que su hermano hubiese hecho el segundo gol contra el Hellas Verona, pero es que Salvatore, el tercer hermano, marcaba un penalti en el minuto 47. 2 minutos más en el añadido de la primera parte, con lo cual en menos de media hora se confirmó ese hat-trick familiar que de hecho tendría que ver a ver si es un hat-trick perfecto, porque creo que uno de los goles de Sebastiano, del chico que juega en Serie A, fue de cabeza y habría que ver si los otros dos fueron con la derecha y con la izquierda, ya sabes, para que sea el hat-trick ya rotundo, ¿eh? Sería mucha casualidad, ¿eh? Pues no lo descartes. Pero me ha llamado la atención porque, claro, encima son 5 goles en total los que marcaron en este fin de semana los tres hermanos. Según la Serie A, esto es algo que no ha sucedido nunca en la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, goles de Iñaki y de Nico Williams en un mismo partido, pero claro, tres hermanos ya es rizar el rizo, ¿eh? Sí, sí, no, vamos, yo no recuerdo nada igual, la verdad, debe ser un caso inédito, además
por el corto espacio de tiempo en el que se producen los 3 goles. Me imagino a los padres en casa con la tele, el ordenador, la tablet, con los 3 partidos a la vez y flipando, ¿no? Con la cantidad de goles que cada uno de sus hijos iba aportando, cada uno de ellos en los partidos. Yo así de hermanos que sean profesionales, recuerdo a los Mandanda, que además los 4 son porteros. Es verdad. Desde el más conocido, que es Steve Mandanda, que ha llegado a ser incluso internacional absoluto con Francia, hasta el más joven, que ahora no recuerdo dónde juega. Pero los 4 han sido profesionales y los 4 además en la misma posición en la portería, lo cual también es un caso bastante curioso. Total. Pues yo me he quedado con este detallito. Hemos hablado también del fútbol así con aire marcial, ¿no? Con aire militar, tanto en Georgia, en Corea del Sur, en Ecuador. Yo creo que para el próximo capítulo tenemos algún otro detalle, porque tú hablabas del campeón de Georgia. Me ha llamado también bastante la atención el campeón de Copa en Noruega, que es el Fredrikstad, que es un equipo que hace 63 años que no ganaba la liga y que en los últimos 15 años ha pasado de estar en tercera división a ser campeón de Copa. O sea, unos botes tremendos de un conjunto bastante histórico que le ganó la final de Copa, como te digo, en Noruega al Molde. Pues, por ejemplo, ese puede ser también otro argumento para la semana que viene, aunque, bueno, siempre estamos un poco atentos a lo que vaya surgiendo y a lo que nos vayáis comentando todos los amigos y amigas del Atlas, tanto en la caja de comentarios de Spotify, de iVoox, la de YouTube. Si nos queréis ver, no os olvidéis de repasar esa fantasía cromática que tiene Jordi Domínguez a sus espaldas. Jordi, que vaya muy bien en Girona. Nos vemos y nos oímos la semana que viene. Perfecto, Aitor, aquí estaremos. Muy bien. Y a todos los demás, cuidaros y, como sabéis, cada semana, cada miércoles, intentamos tener esta cita con el fútbol remoto aquí, en el Atlas. Chao. Adiós. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.